el riachuelo que teníamos era un riachuelo que nos servía a nosotros, la comunidad, para sobrevivir, tanto para tener el agua para beber. Teníamos una parte donde se lavaba el riachuelo. Siempre que querían ayudarnos los políticos, la dragaban. La dragaban tanto que, bueno, ya quedó una quebrada inmensa, que le llaman ahora la gallinaza. Ahora nosotros le decimos que es el cáncer de la comunidad. La ciudad de Panamá ha triplicado su población en los últimos 25 años. Su crecimiento desenfrenado y sin la debida planificación la ha vuelto una urbe congestionada, caótica y hostil contra sus habitantes y también contra sus ríos. En la ciudad capital me atrevería a decir que en la parte baja de las principales cuencas de los ríos está contaminada por lo que son coliformes fecales, heces, mucha materia orgánica, basura sobre todo, y en alguna medida sedimentación, producto de deforestación y del auge de construcción. Las áreas que los ríos normalmente ocupan cuando hay crecidas, se reducen, ¿no? Y la próxima vez que el río crece es a costa de las urbanizaciones. Entonces, el río, por un lado, tiene menos espacio para manejar agua y, por otro lado, maneja más agua. La ciudad de Panamá está surcada por 8 ríos que antes fueron caudalosos, daban cobijo a una rica biodiversidad y aseguraban la calidad del medio ambiente. Hoy los ríos de nuestra ciudad son todo lo contrario, fuente de contaminación y enfermedades. Ciudad de Panamá siempre tuvo muchos ríos pequeños que salen directamente al Pacífico y hasta principios del siglo XX eran ríos muy bonitos. Aquí cerquita está el río Curundú. En las descripciones que hacen los naturalistas que comenzaron a venir a Panamá a estudiar los bosques, las aves, hay una descripción que hace uno de los primeros panameños que fue un gran ornitólogo, Eugene Eisman, que él recordaba cuando era niño, allá por 1905, que de vacaciones iba a las sabanas de Panamá y le gustaba irse a bañar a los charcos del río Curundú. Ahí llegaban las carretas con los tanques de agua, los barriles, se llenaba de agua y el agua que se tomaba en el casco viejo de Ciudad de Panamá venía del río Curundú, más o menos casi frente al Hospital Santa Fe. El río Curundú, al igual que el Matasnillo, el Juan Díaz, las orillas eran bosques de galería. Y de esa imagen de un río cristalino, con sus orillas, con sus playones, sus areneros, las lianas, los monos, las aves, de donde se tomaba agua, lo convertimos en una cloaca. Ha faltado planificación y una visión urbanística integral para contener el boom inmobiliario y evitar que ese crecimiento sea pan para hoy y hambre para mañana. La naturaleza tiene una capacidad de regeneración, de soportar cierto impacto y procesarlo y regenerarse. Pero cuando es abusivo, intenso, sin límites, llega a un punto de saturación y no tiene esa capacidad de regeneración natural. Entonces, esto al final afecta más allá de las especies, del ecosistema, del recurso en sí. Al final se nos devuelve contra nosotros mismos. Entonces, son ecosistemas muy valiosos, son, si quieres, pulmones de la ciudad. Estamos acostumbrados a hablar de los parques como los pulmones de la ciudad, pero los ríos son parte de esos recursos. Entonces, en Panamá estamos muy acostumbrados a felicitarnos por el gran crecimiento que siempre tenemos, ¿no? Y la fortaleza de la economía, y que es una de las economías más potentes de América Latina, etc. Pero entonces tenemos problemas manejando las consecuencias de ese crecimiento. Durante las primeras décadas del siglo XX,
Antes de la construcción del ferry y posteriormente del puente sobre el canal, el traslado a la capital se hacía por mar. Como no existía carretera, se ingresaba desde el interior a la capital a través de su bahía. La playa, ubicada entre el muelle Fiscal y la desembocadura del río Matasnillo, era el espacio en el que se realizaba el comercio entre la ciudad y las poblaciones del interior. Era también sede de la actividad y comercio pesquero doméstico y el balneario playero de la ciudad. Todavía en 1950, las aguas servidas de los 125.000 habitantes de la ciudad podían ser asimiladas de forma natural por la bahía. La planificación en Panamá no tiene un componente ligado al tema de las escorrentías y las cuencas de los ríos y el mantenimiento de los ríos y de los ecosistemas de los ríos. O sea, ese componente sencillamente no forma parte de los instrumentos de planificación o de las regulaciones de planificación de la ciudad de Panamá y de ninguna ciudad del país. Ninguna autoridad estaba viendo que la ciudad iba a crecer así, cómo y hacia dónde. Esto ha hecho que las barriadas lleguen primero y los servicios públicos lleguen después en muchos de los casos. Toda esta discusión de qué va a pasar con el agua de lluvia que cae en una cuenca y que es manejada por estas cauces fluviales cuando esta cuenca se urbaniza, esa es la discusión que uno tiene cuando planifica para estos problemas. Esa discusión no se tiene. Los ríos Cárdenas, Curundú, Matasnillo, Matías Hernández, Río Abajo, Juan Díaz, Tapia y Tocumen son ríos capitalinos con las mismas características. Todos tienen un mal aspecto y olores desagradables. Están llenos de basura, desperdicios y aguas residuales. El río Curundú nace realmente al lado del corredor norte. Nace al lado del corredor norte y viene a través del bosque que fue devastado por la construcción hasta este lugar donde estamos. Continúa por los terrenos de la Universidad Tecnológica, pasa paralelo a la vía Tumbamuerto, que siendo ya el río Curundú, y desemboca en el manglar en el cauce del canal. Seguimos nuestro recorrido guiados por el cauce del río, que para esta época de verano está seco. Todavía para los años 80 podíamos tomar libremente esta agua sin la duda de que estuviese contaminada. Como puedes ver, producto de la construcción, ya tenemos una contaminación de tablas como esta, que evidentemente es de una construcción, envases de comida, trozos de madera, como puedes ver aquí más adelante. Entonces, pues todo esto afecta para que tengamos ríos en medio de la ciudad contaminados. Luego de 2 horas, a lo lejos aprecias las urbanizaciones que colindan con estos terrenos. Empiezas a percibir el olor del tanque séptico y los sistemas de aguas residuales que en este punto ya tienen al río Curundú completamente contaminado. En el Ministerio de Salud hay estudios que datan del 2008 hasta el 2012 sobre el índice de la calidad del agua y cuyos resultados arrojan que el nivel de contaminación de los ríos de la ciudad es cada vez más grave. Nosotros estamos preocupados por las cargas industriales, que desconocemos en gran parte, porque no existe ese seguimiento e inspección para cumplir con los reglamentos. Cada industria generadora de un contaminante químico tiene que tener su propio sistema de tratamiento y poder neutralizar ese elemento químico que va a contaminar a las aguas. Independientemente de la magnitud de cada parámetro, de qué tanto se excedan, todos se encuentran en la categoría de contaminación o de incumplimiento normativo. Ok, Panamá no cuenta con regulación o con una norma que te dé calidad o que te normalice la calidad de agua de los ríos. Lo que tenemos es un aproximado que es el decreto ejecutivo
número 75 de 2006, que establece los límites de límites permisibles para aguas de uso recreativo, sin contacto o con contacto directo, tipo balneario. La Organización Mundial de la Salud afirma que el agua contaminada con heces humanas es sumamente peligrosa porque contiene microorganismos capaces de ocasionar graves enfermedades. Las principales, por ejemplo, afecciones en el ser humano se limitan más que nada a la piel, alergias y problemas cutáneos, o al tracto gastrointestinal, ¿no? Porque se ingiere el agua y entonces en el agua hay contaminantes y esto puede afectar el tracto gastrointestinal. Esas son las principales, quizás, afecciones a la salud de beber el agua o de exponerse al agua de que está contaminada, ¿no? Si, por ejemplo, hay el cólera, por ejemplo, la tifoidea, las hepatitis, la misma diarrea, pueden ser simplemente afecciones que son causadas por la ingesta de agua contaminada, pero también hay otras por amebas, por diferentes parásitos. Seamos precavidos, no podemos tomar agua de los ríos de la ciudad capital, no podemos seguir, digamos, haciendo algunas actividades de recreación dentro de estos ríos. La bahía de Panamá, por ejemplo, en el tema de la pesca, el tema de natación dentro de la bahía de Panamá, todavía no se debe utilizar. El Ministerio de Ambiente es el ente encargado de sancionar, incluso con multas que superan los $10,000, a aquellas empresas o industrias que incumplen. Procesos sancionatorios tenemos bastante, sí, más del 100. Directamente por descargas de agua es que habría que verlo, porque aunque no sea una sanción que vaya directamente a la descarga de agua, si es una sanción producto de mala disposición de desechos o de deficientes controles de erosión, eso también desencadena en proteger el recurso agua. Entonces nosotros no solo vamos a cuando están descargando, sino que también hacemos sanciones que vayan en un carácter de prevención, porque lo que no queremos es que ni la basura ni el sedimento llegue a los cursos de agua. Sabemos cómo hemos degradado el río Pacora por décadas, extrayéndole toda clase de minerales, sin ningún manejo ambiental, sin ninguna compensación ni restauración del daño. Es más, en el 2008 la Autoridad Nacional del Ambiente declaró daños irreversibles al río Pacora. Y hoy del río Pacora se sigue abusando. Con los ríos contaminados por la descarga creciente de aguas servidas, surge el proyecto de saneamiento de la bahía, cuya ejecución abarca ya los últimos 4 gobiernos. El proyecto consta de 4 componentes: 140 kilómetros de nuevas redes de alcantarillado que trasladan las aguas residuales de las comunidades de Panamá y San Miguelito hacia colectoras sanitarias, evitando que éstas sean vertidas en los cauces de los ríos, calles o veredas. Las redes de alcantarillado van a colectoras de 76 kilómetros. Las aguas contaminadas son llevadas a un sistema interceptor que las dirige a una planta de tratamiento en Juan Díaz. De allí, una vez saneadas, se descargan en la bahía. El lado este de la ciudad todavía no se ha puesto en funcionamiento. O sea que todas las aguas servidas del lado este de la ciudad, desde Juan Díaz hasta Tocumen, todavía están siendo descargadas directamente a los ríos. Esta planta de tratamiento ubicada en Juan Díaz inició operaciones en el 2013. Aquí llegan las aguas residuales de las recolectoras de los ríos Curundú, Río Abajo, Matasnillo y Matías Hernández. De acuerdo a estudios de calidad del agua realizados por el proyecto de saneamiento de la bahía, por ejemplo, en el río Matías Hernández, ya se empiezan a ver algunas mejorías. Ahí es la parte que no es tan sencilla, porque estos sistemas de tuberías son en muchos casos sistemas que se construyeron hace muchísimos años, donde falta información, o si no, informalmente se han ido conectando desde barriadas hasta comercios, industrias. Hemos visto de todo tipo de conexiones que no han sido formalizadas, conexiones que se han hecho
no de la mejor manera, y eso lo que produce es una falta de información en dónde están esas descargas de agua servidas. Entonces, eso por supuesto que afecta al proyecto, porque nuestro trabajo es ir a corretear todas esas descargas para asegurarnos de que llegue a la planta. La primera etapa del proyecto, con un costo de $900 millones, culminará en el 2017. La segunda etapa, que comprende mejoras al sistema, estará costando $400 millones. Próximamente se estará licitando el diseño y construcción del sistema de saneamiento para el sector de Panamá Oeste a un costo de $700 millones. Pero toda esta inversión millonaria será inútil si los panameños continuamos utilizando los ríos como depósitos de basura. El proyecto de saneamiento de la bahía, si las aguas crudas, como se llama, o el agua natural, se sigue manteniendo en los niveles que están, por muchas plantas de tratamiento de agua que nosotros pongamos, los costos de tratamiento obviamente que van a aumentar. Entonces nuestro rol está en ser la primera barrera y freno para evitar entonces que el agua cruda sea mucho más complicado limpiarla. Las expectativas en cuanto al uso de los ríos no es tan lejana, no es tan utópica. Pudiéramos nosotros pensar en alguna alternativa, ¿por qué no?, de pequeñas plantas que suplan a sectores aislados de la ciudad de Panamá. El tema nuestro de reparto de agua con las cisternas justamente está en los lugares donde hay más ríos contaminados, al este de la ciudad de Panamá. ¿Qué tal si pusieran unas plantas pequeñas en aquellos ríos que abastezcan de agua potable a esos sectores? Eso va a ser posible. Si no cambiamos radicalmente la cultura en el manejo y conservación del recurso agua, todos los esfuerzos y el capital que durante los últimos 20 años hemos invertido en materia de saneamiento se puede perder. Sean ciudadanos de a pie, empresarios o promotores inmobiliarios, todos debemos saber que es la calidad de vida la que sacrificamos cuando, en vez de un crecimiento respetuoso del medio ambiente, desde la ciudad conspiramos contra la salud de sus ríos. Durante casi un siglo, los 8 ríos que la surcan limpiaron nuestra ciudad. Es hora de sacarlos de la agonía que le provocamos. Todavía estamos a tiempo. No hay ninguna razón por la cual tú no puedas conservar esos medios, esos ecosistemas en medio de una ciudad. Ninguno. Si todo el sistema del río se conserva de manera apropiada, pueden ser espacios urbanos recreativos y ecológicos extraordinarios. TVN investiga el desafío del agua, la ciudad contra sus ríos.